Bien, y a partir de aquí ya se termina la sistematización, es decir, no podemos clasificar los autores, los novelistas, porque son muchísimos, y entonces sí que se podrían reagrupar según tendencias, pero es tal la cantidad de autores y de novelas que lo mejor es destacar algunos autores y algunas novelas. Bien, en el título aparecían Luis Landero, Juan José Millás y Juan Marcé. Son tres de los muchos que se podrían destacar, de los muchos, pero muchos autores, con muchos estudiosos coinciden en que estos son autores muy representativos. No digo que sean los mejores. Luis Landero, por supuesto, que es uno de los mejores, y Juan Marcé, uno de los más reconocidos. Juan José Millás aquí figura como uno de esos muchísimos autores. Podría estar aquí, podría no estar aquí, pero creo que es interesante su obra porque es como una muestra de ese tipo de literatura que se hace a partir del año 75. Las fechas son las siguientes. Luis Landero publica en 1989 una obra que tuvo una gran repercusión. Ganó el premio de la crítica. Se llama Juegos de la Edad Tardía. Es una novela que escribió a lo largo de muchísimos años. Este autor es profesor de literatura del Instituto de Artes Dramáticos. Fue profesor de literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, es una persona que procede del mundo académico y que conoce bastante bien la literatura española. Eso se nota en la novela. Y se nota también porque la actitud de este novelista es bastante honrada. Es decir, en un momento en el que se publican muchísimas novelas, en la que no debe ser tan difícil publicar, puesto que se publican muchísimas novelas, este autor se rige por un criterio literario, no por un criterio comercial de voy a escribir una novela y la vendo. Hombre, no todos los novelistas viven de la novela, no todos los escritores viven de escribir, pero si escribes una novela y te la publican y la gente lo lee, bueno, pues es un ingreso que no está nada mal. Este autor, por lo menos en su primera novela, la trabaja, la escribe, la reescribe, la vuelve a reescribir. Uno de los datos que yo conozco es que una de las primeras versiones de esta novela es que la escribió en primera persona. Esta novela, tal como la conocemos ahora, está escrita en tercera persona, pero en un primer momento la escribió en primera persona. Bien, es una novela de corte, vamos a decir, clásico. Un autor omnisciente conoce toda la vida del principal protagonista, de todos los protagonistas. Empieza en medias res, como se dice, in medias res, es decir, que empieza como a mitad de la acción. La novela empieza y hay una situación en la que es un oficinista oscuro, gris, que ha estado engañando durante muchísimo tiempo a un hombre que vive en las provincias. Se supone que la acción sucede en Madrid. Es un oficinista que por teléfono se ha estado haciendo pasar por un poeta que no es, ante una persona que vive en provincias y que se admira de que haya gente que escriba poesías, de que piensa que en la ciudad todo es progreso. Y este hombre, el oficinista gris, le sigue la corriente, que es como se dice así, le sigue la corriente, se hace pasar por una gran persona, por un gran escritor, que incluso tiene contactos con los grandes maestros, con los grandes poetas de Madrid. Entonces la novela empieza cuando él recibe la noticia de que este hombre de provincias va a llegar a Madrid. Entonces, claro, se da cuenta de que se va a descubrir la verdad de que él no es ningún poeta, no es más que un oficinista gris, y que todo lo que le ha hecho creer es mentira. Bien, empieza más o menos ahí en esa situación, y a partir de ese momento hay como una primera parte de tres en la que nos cuenta la vida de este hombre antes de ese momento. Y además creo que él pone la fecha, es un día de octubre, cuando tiene 48 años, que es una edad, digamos, importante. Fijaos, se llama Juegos de la Edad Tardía. ¿Ves, no? Juegos de la Edad Tardía.
Los 48 años no es que sea muy tarde, pero a los 48 años tienes que haber hecho muchas cosas. Y este hombre se da cuenta de que realmente es un oficinista gris, está casado con una mujer con la que no tiene hijos. Bien, son un buen matrimonio, pero bueno, no han ido más allá. Tiene que aguantar a una suegra también, que es una cosa importante, y no tiene más aspiraciones en la vida. Entonces, repito que durante la primera parte de esta novela, primera parte de 3, se cuenta su infancia, su juventud. En la segunda parte se cuenta cómo ha estado engañando a este pobre hombre de las provincias, y durante la tercera parte, es una parte ya bastante loca, se cuenta cómo él está huyendo en Madrid de encontrarse con este hombre, y cómo sigue inventándose personalidades. Esta novela, fijaos, Juegos de la Edad Tardía, es una novela muy significativa, vamos a decir, por dos motivos. Un motivo, el fondo de la novela, el contenido de la novela, y otro, la forma. Vamos a hablar del fondo. Esta novela se emparenta mucho con Don Quijote, porque así como Don Quijote piensa que es un personaje que realmente no es, él piensa que es un caballero. En esta novela, este oficinista gris se inventa una personalidad, bueno, una de muchas, se inventa bastantes personalidades, ¿no?, ante una persona que no le puede ver, y todo ello por teléfono. Es decir, que es lo que se llama un impostor, ¿no?, una persona que se inventa una personalidad ante una persona, pero cuando llega el momento en el que esa persona va a conocerte de verdad, se produce un momento trágico, un momento muy dramático, y él tiene que tomar una solución. Lo que hace durante la tercera parte, como he dicho, es ocultarse. Ese hombre se va de su casa, vive en una pensión. Bien, se producen ya muchísimos acontecimientos que ya son propios de una novela. Bien, es decir, que en cuanto al contenido tenemos eso, una persona que suplanta su personalidad, es decir, que durante su infancia, durante su juventud, ha querido ser alguien. Un tío suyo le había hablado de una palabra, el afán, es decir, el deseo, la búsqueda de ser alguien en la vida, de ser una persona importante, pero no lo ha conseguido. Aparte de eso, se mezcla con desengaños amorosos. Él tuvo una novia cuando era joven, pero un día vio como esa novia se iba en la moto el chulo del barrio, ¿no? Luego conoció a otra mujer con la que se casa, y en la que, bueno, pues son, digamos, medianamente felices, ¿no? Pero es una vida que no le satisface totalmente. Bien, tenemos ese tema, el fondo, digamos, de una persona que está buscando lo que no ha sido, está buscando mediante la literatura, porque él se hace pasar, finge ser un poeta. Tenemos ese tema, y luego, por otro lado, la forma de la novela. La novela está muy bien escrita, en el sentido que está escrita con un lenguaje muy elaborado, muy literario, no tanto como para producir un rechazo en el lector, pero sí como para producir dificultad cuando lo lee un estudiante no español. Es decir, que no es una novela fácil de leer, pero es muy interesante precisamente por eso, por la suplantación de personalidad que significa, por el juego, por el ingenio que muestra este personaje, es decir, en definitiva, el autor, en crear personalidades, en crearse nombres, en hacerse pasar por un gran poeta, etcétera, etcétera. Esta novela, repito, que mereció el premio de la crítica, y voy a mirar porque creo que también, sí, efectivamente, y mereció el premio nacional de la narrativa. Es decir, que es una novela que en su momento tuvo una gran importancia por eso, porque ganó dos premios muy importantes: el nacional de la crítica, y el premio nacional de la narrativa, y el premio de la crítica. Pocas veces coinciden estos dos premios en un mismo autor. Voy a dar ahora un pequeño párrafo que sea significativo de cómo es el estilo de este autor. En este texto, que podría ser cualquier otro, encontramos expresiones como, por ejemplo, dice: simplificado por el buen oficio de los hábitos, es decir,
por obra de la costumbre, ¿no? Luego dice, al alboroto del timbre siguió el vuelo espantado de las palomas, ¿no? En lugar de decir el ruido, dice el alboroto del timbre, ¿no? Luego el vuelo espantado, es decir, que las palomas se espantaban por ese ruido, pero lo dice, ese hecho de que se espantaron lo dice con un adjetivo, no con un verbo, ¿no? Luego dice, pasó del sobresalto al estupor, es decir, del susto al miedo, una manera bastante elaborada, bastante elegante de decirlo, ¿no? Luego dice, compuso un gesto de decencia, es decir, que puso una cara de persona seria. Es decir, que el autor realiza aquí lo que se llama el extrañamiento del lenguaje. El lenguaje literario siempre es, sobre la base del lenguaje normal, hacer un lenguaje un poquitín más extraño, más rico, más expresivo. Otra novela posterior de este autor se llama El mágico aprendiz. Esta ya es posterior, es del año 1999. Es una novela, en cuanto a argumento es distinta, pero en el fondo también es muy parecido, porque habla de un oficinista también bastante gris, que se enamora de una chica por una casualidad de la vida. Se enamora de una chica que es mucho más joven que él. Es una chica que vive en una situación de pobreza, es decir, no vive tan bien como él, y él piensa, además ella vive en un lugar donde hay muchísimos emigrantes, entre otros lituanos, en Madrid, y entonces él proyecta una gran empresa, una gran labor social en la que piensa emplear a muchos de esos inmigrantes. En el fondo lo hace por amor, para que esa chica sea su secretaria y para que él pueda estar cerca de ella. Es todo un proyecto en el que embarca también a sus compañeros de trabajo de la oficina, todos ponen su dinero, es, digamos, un gran sueño que ellos viven. Es una empresa que al final se viene abajo y el propio director de su oficina tiene que comprarla. Y queda todo como en una especie de gran sueño, de gran proyecto, con la mejor de las intenciones, pero que termina en un fracaso. Bien, es otra manera de expresar lo mismo, ¿no? Que son las aspiraciones en la vida, que muchas veces, en la mayoría de los casos, no salen, aunque lo hacemos con la mejor intención del mundo. Otro de los autores contemporáneos, porque está vivo y coleando, es Juan José Millás, autor de muchas novelas cortas, no son excesivamente largas, no como las de, por ejemplo, de Luis Landero, que son bastante largas. Una de las novelas seleccionada que está en la lista y que podéis leer el argumento es La soledad era esto. Como dije antes, este es un autor que no destaca por ser un gran autor literario, es decir, dueño de un estilo, un modo de escribir especialmente rico, como es, por ejemplo, Luis Landero, que es un gran artista del lenguaje, como habéis podido apreciar. Este es un novelista que trata de los temas de siempre, de la novela, es decir, la existencia, la infelicidad, la falta de comunicación a veces entre la misma familia. Y que tiene interesante el punto de vista. Es una novela en la que se combinan puntos de vista de 3 generaciones de mujeres, una abuela, una madre, hija, y que entre ellas hay un cierto paralelo. La doble perspectiva es, por un lado, una narración central y luego unos informes de unos detectives y luego al mismo tiempo el diario de la abuela, es decir, que son como desde diversas perspectivas. El interés está en ese juego de perspectivas, en ese juego de paralelismos, que lo que le ocurre a la abuela le ocurre también a la madre y le está empezando a ocurrir también a la hija. En fin, aconsejo que os leáis el análisis que ha hecho. Es bastante sencillo, pero pienso yo que no tiene grandes pretensiones literarias en cuanto a que su lenguaje
es bastante sencillo, es muy bueno para leer si queréis una novela contemporánea fácil de leer, pero digamos que le falta el valor literario del lenguaje. Vamos ahora con El embrujo de Shanghái de Juan Marcé. Y con este autor terminamos esta larguísima clase de la novelística contemporánea. Juan Marcé es uno de los grandes autores contemporáneos, de entre varios, pero es uno de los grandes. Una de sus primeras novelas es Últimas horas con Teresa, que se inserta dentro del experimentalismo en la novela. Entonces aquí destacamos esta que se llama El embrujo de Shanghái y después otra que se llama Rabos de lagartija, que los dos han ganado premios importantes. El embrujo de Shanghái es una novela que, como todas las de este autor, transcurren en Barcelona. Muchas de ellas, algunas de ellas transcurren en la época de la posguerra, como por ejemplo la novela de Rabos de lagartija. El embrujo de Shanghái es también es de la época de la posguerra. Las dos están protagonizadas por niños. No todas las novelas de Juan Marcé están protagonizadas por niños, pero estas dos sí, que aportan un punto de vista infantil, aunque no es una novela infantil, no es una novela para niños, ni siquiera para adolescentes. En esta novela se cuenta, es un título que parece así muy exótico, se habla de Shanghái. En el fondo es un niño que va a visitar a una niña que está enferma, una niña que está tuberculosa, y ahí aparece una niña cuyo padre está desaparecido porque era un anarquista que después de la guerra civil ha desaparecido, se supone que está en Francia. Entonces aparece un amigo de su padre y entonces, para entretener a los niños, les cuenta la historia del padre de la niña, que se llama Kim, el padre. Y entonces les cuenta que ha ido a una misión especial en Shanghái, donde tiene que matar a un nazi que está ahí escondido. Y entonces la novela tiene como dos historias. La novela que cuenta pues como el niño visita a esta niña, habla de la madre, de esta madre que se ha quedado sin marido porque el marido está en Francia, y por lo que dice el amigo está en Shanghái. Es decir, que la historia donde cuenta esa Barcelona de la posguerra, de gente como siempre pues que está pasando hambre, de ese ambiente también de persecución en que la policía está buscando a los antiguos anarquistas, y la otra historia es la historia que está contando el amigo de Kim a los niños, que es una historia realmente muy interesante, en donde se mezcla también, hay cierto enamoramiento, porque hay una chinita, pues la de la portada, una chinita bastante atractiva, que es al parecer amante de ese nazi que está ahí escondido, pero al mismo tiempo parece que también se está haciendo el amante de Kim. Luego por otro lado hay una mafia china, es decir que son como dos novelas en una: la novela real de esa Barcelona pobre como toda España de la posguerra, y una novela bastante exótica, muy interesante. Con el tiempo se descubre que esa novela es totalmente mentira, se la ha inventado el amigo de su padre para ocultar la triste realidad de que el padre está con otra mujer en Francia. Luego el final de la novela es muy novelesco, digamos, hay un crimen en el que se le acusa precisamente a esa persona que ha estado contando este cuento, pero que en el fondo lo que hace es ocultar al criminal auténtico, que es la niña que ha matado a una persona que la está abusando de ella. Y luego por otra parte hay como una subtrama que es pues que ese niño que va a visitar a esa niña con el tiempo se enamora de ella, pero cuando pasa el tiempo se da cuenta de que esa chica pues ya no le reconoce. Bien, es una novela muy buena, muy interesante, muy amena, y desde el punto de vista formal muy rica por esa doble perspectiva, esas dos novelas que hay dentro de la novela. Y luego porque Juan Marcé es un autor muy específico, tiene un estilo muy personal, muy peculiar. Es un autor que no hizo estudios, es un autor autodidacta,
trabajó de todo, trabajó en fotografía, trabajó en una joyería, pero al mismo tiempo es una persona que cultivó su educación literaria y tiene un estilo literario muy peculiar. Buena parte de su estilo procede de esa época, también de esa época experimentalista, difícil. Eso se nota porque hay veces en que el punto de vista es un poco difícil de atrapar, difícil de entender. Tiene algunos hallazgos, algunos modos de narrar bastante originales que vamos a ver ahora hablando de la otra novela, de Rabos de lagartija, pero en general no es difícil. Y Rabos de lagartija del año 2000, el premio también de la crítica y el premio nacional de narrativa, como Luis Landero muchos años atrás. Bien, esta es una novela que, como hemos dicho antes, transcurre en la posguerra, inmediatamente después de la guerra civil. Aquí hay una mujer embarazada, pelirroja, que tiene un hijo, y ese hijo está esperando también a su padre. Su padre también ha desaparecido porque es también un anarquista que se supone que ha muerto. La novela es un poco rara, muy interesante, pero un poco rara. Este chico, que es joven, a veces tiene visiones de su padre. Esas visiones las tiene porque tiene un problema en el oído que le produce un tipo de alucinaciones. Hay un policía que está investigando el paradero del padre de este chico. Entonces visita con mucha frecuencia a la madre pelirroja, que repito, está embarazada. Se nota que al policía le gusta mucho esta mujer y él la apoya. Como es época de mucha hambre, de mucha necesidad, le trae café, le trae cosas que solamente tiene acceso a la policía. Y ella realmente no siente nada especial por ese policía, pero se deja querer, se deja cuidar un poco. Y por supuesto al niño le cae muy mal el policía, entre otros motivos porque el niño tiene una perra que está ya muy vieja y el policía dice que a esa perra hay que matarla. De todo esto, como repito, de vez en cuando se le aparece el padre a este niño en alucinaciones, ¿no? Bien, no voy a contar el argumento, es muy interesante. Luego es una cosa muy interesante, es bueno, de quién está embarazada la mujer. A lo largo de la novela se habla de un póster pegado a la pared de la habitación, donde hay un aviador inglés, un aviador que había ido a parar a España después de caer derribado en Francia por la Francia ocupada por los nazis, y este aviador ha pasado a España y bueno, al final se da a entender que esta mujer está embarazada del piloto inglés. Y lo más curioso de la novela es que el punto de vista de la novela, porque durante mucho tiempo uno no sabe, se está contando, parece que es un novelista, un narrador en tercera persona, pero no, o sea, vemos que es un narrador testigo, pero no nos damos cuenta de quién es hasta que en un momento dado se descubre de que el narrador de esta novela es el niño que está en el vientre de la madre, el niño que todavía no ha nacido, pero que por algún tipo de poder especial es omnisciente porque conoce perfectamente a su hermano y sabe exactamente lo que le pasa. Bien, es una novela en ese sentido muy original y creo que por eso en parte mereció el Premio Nacional de la Narrativa y el Premio de la Crítica, que pocas veces coincide, como he dicho antes. Bien, os invito a leerlo. Es una novela que está en la cátedra en la Romano Calvo Cátedra. Es un poco confusa en el sentido de que bueno, no sabemos quién está hablando, hay veces en que se describen escenas un poco extrañas, pero que son esas alucinaciones que está sufriendo el chico. Tiene un final trágico, como muchas de estas novelas, pero revela ese buen escribir, ese estilo tan original, tan rico en vocabulario, en expresiones de Juan Marce. Y con esto terminamos las clases en vídeo.
espero que os sirvan para prepararos para el examen. He dado esta clase para que tengáis dos fuentes. Tenéis la fuente escrita, el material que está en VMA, y también tenéis este resumen un poco largo, pero creo que puede servir para haceros una idea de las novelas más importantes, de las cuales seguramente habrá una pregunta en el examen. Solo me queda desearos unas felices Navidades y que tengáis una época de exámenes muy exitosa.